Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por esta hora, amén, porque podemos alabar y bendecir su nombre, porque nos mantiene con bien y con salud. Vamos a empezar este devocional y le invito que si tiene por ahí cercana su Biblia, que la abra ahí en Isaías capítulo 53, en unos versículos muy conocidos, ahí en Isaías capítulo 53. Versículo 4, Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Vamos a leer. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermosa la palabra del Señor, amén. Dice: mas él herido fue por nuestros pecados. Amén. En este día estamos recordando lo que hizo el Señor, su sacrificio en la cruz, amén, con el cual Él nos dio vida eterna, amén, Él nos lavó con su sangre. Y ya no hay necesidad de hacer otra cosa, sino más de creer en el Señor Jesús, amén. Vamos a entonar ese canto que inicia diciendo: en el monte Calvario, amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, todo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, de sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, de sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona
Jesús me dará. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Tu amor inundó mi corazón, creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame con tu espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro
nuestro Dios. Digamos una vez más, todo lo diste tú por mí. Todo lo diste tú por mí. Vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó. Es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Vamos a entonar este último canto y vamos a decirle hacia el Señor. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén, hermanos. Y así le dejamos su lugar a quien corresponda, y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Gracias le damos al Señor porque nos permite estar reunidos en su nombre y recordar este precioso acto de la crucifixión. Vamos a leer una lectura bíblica que se encuentra en Mateo 27, capítulo 39, de 27 del 39 al 43. Vamos a estar leyendo y a estar meditando en estas hermosas verdades que en la palabra de Dios nos dice. Dice la bendita palabra de Dios: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijos de Dios. Esta era la realidad de lo que el pueblo hebreo
se estaba comportando con Cristo, el Mesías esperado, su Salvador. Y esta es la realidad que en la actualidad el mundo inconverso tiene para con Cristo. Aún Cristo en estos tiempos es rechazado. Es terrible ver cómo su propio pueblo, el pueblo elegido, del que se esperaba el apoyo total, fue totalmente despreciado. Hace poco veía en un video en la televisión donde un turista llega a Jerusalén y empieza a preguntarles a los paseantes de ahí de la plaza esa y hacerles una simple pregunta: ¿qué es Cristo para ti? Y todos le decían: este es un farsante. Le decía otro: ¿qué es Cristo para ti? Este es un traidor, decía otro. ¿Qué es Cristo para ti? Le decía otro: es uno que se quiso hacer pasar por hijo de Dios. Y así sucesivamente. En estos tiempos modernos, Cristo sigue siendo rechazado y Cristo sigue siendo injuriado. En estas entrevistas no hubo una sola voz de apoyo que dijera: Cristo es nuestro Salvador. Hoy, en este día, la Iglesia de Cristo analiza, estudia y recuerda la crucifixión de Jesús. Es algo que no debemos olvidar, que tenemos que tener presente y transmitirlo a nuestra descendencia. Lo que el sacrificio de Cristo representa para nosotros. Antiguamente, si nos vamos al Antiguo Testamento, pues solamente se pensaba en salvación, pero prácticamente no existía la salvación. Todos miraban con esperanza la ley, pero la ley no podía hacer nada por ellos. Simplemente les decía: haz esto y vivirás. El hombre que pecare se morirá. Más tarde la misma palabra del Señor nos afirma que todos habían pecado y por tanto estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy, con este sacrificio, ahora sí teníamos la completa seguridad de que hay salvación. El infierno se estaba devorando legiones inmensas de humanidad que morían sin un Salvador. Pero ahora Cristo se propiciaba como nuestro Salvador. Estaba pagando el precio, y un precio de sangre. Dice su palabra: una salvación comprada no con oro ni con plata, sino con la misma sangre del Hijo de Dios. ¿Dónde podríamos haber encontrado más amor? ¿En dónde? Cuando nadie daba por esta humanidad un cacahuate, perdonen la expresión, Cristo dijo: yo pago el precio. Ya uno de sus profetas en el Antiguo Testamento se había dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y estas son las mismas palabras que Cristo le dijo al Padre: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo pago ese precio. Y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, también tenemos que recordar unas frases que nuestro Señor dijo en la cruz del Calvario, y en las cuales el mismo Señor nos da unas enseñanzas preciosas. Esto nos dice que aún estando a unos minutos de la muerte,
nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a darnos otras enseñanzas a través de estas palabras que Él nos iba a decir en la cruz. Y uno de ellos fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo me pregunto, ¿sería acaso que aquel populacho, que aquella multitud, no sabría lo que hacía? Yo pienso que sí, sabían lo que estaban haciendo. Pero el Señor Jesucristo es puro amor. Y como cuando nuestros niños se portan mal y van a ser castigados, al final de cuentas los perdonamos. Al final de cuentas es tanto nuestro amor que aunque se porten mal, los seguimos amando. Considero que así fue lo que nuestro Señor quiso decirle al Padre: Padre, no los castigues, no los castigues, es mi creación. Yo los hice, Señor, yo los diseñé, yo los calculé. No puede ser que sean destruidos. Han pecado mucho, sí, han pecado bastante. Pero me duele que esa humanidad muera, me duele, son mis hijos. Que hay que pagar un precio. Yo estoy dispuesto a pagarlo, dijo mi Señor. Y con tanto amor, dice la palabra de Dios, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de justicia y de verdad. Y por fin vemos el nacimiento de Jesús y vemos su desarrollo como niño. Y luego vemos su ministerio. Y vemos cómo siempre se preocupó por esta humanidad. Siempre. Entonces, con aquel gran corazón, dice el Señor: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Así nos lo confirma su palabra en Lucas 23:34. Esto es para esta humanidad también, que está corrompida, que está desviada, que cada día está peor. Pero el Señor sigue diciendo: perdónalos, Padre, dales otra oportunidad. Yo los amo. Yo también morí por ellos. Segunda palabra. Dice: de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta hermosa frase el Señor se la dedicó a un hombre que en los últimos instantes de su vida alcanzó el perdón. Porque nos dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue crucificado, junto con Él fueron sentenciados 2 malhechores. Y sus cruces fueron colocados una a cada lado de la cruz de Él. Y para mí estos 2 malhechores representan la humanidad de aquel entonces y la de hoy. Una humanidad que, personificada en uno de los malhechores, le dice: no, hombre, tú eres un mentiroso. De cierto, te digo,
desde hoy que estarás conmigo. Repito. Segunda palabra. De cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores que habían sido condenados también junto con Jesús fueron crucificados y sus cruces fueron colocadas uno al lado del otro de Jesús. Y estos dos malhechores para mí representan la humanidad de aquel entonces y de hoy. Porque uno decía, eres un falsario, eres un farsante. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y aquel hombre injuriaba repetidamente al Señor. Pero tenemos la otra parte, el otro malhechor, que responde y dice, ni aún en estos momentos de muerte tienes respeto para con Dios. Nosotros ciertamente, como malhechores, merecemos este castigo, pero Él no ha hecho ningún más. Él es Dios. Y posteriormente agrega esto y le dice, dirigiéndose a Cristo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y viene la respuesta hermosa de Jesús y le dice precisamente esta palabra, de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué felicidad de haber sentido aquel hombre. Una decisión sabia de haber aceptado a Jesús en ese último momento y obtener aquella respuesta preciosa de que iba a estar en el cielo. Hoy, como ayer, el mismo Señor le repite a esta humanidad moderna que teniéndolo a Él, tendremos la vida eterna. Hoy Cristo sigue ofreciendo su amor, sigue ofreciendo su salvación y de manera gratuita, porque el precio ya lo pagó Él en la cruz del Calvario. No olvidemos esto. Tenemos que transmitirlo. Este malhechor arrepentido ni siquiera tuvo tiempo de bautizarse, ni siquiera tuvo tiempo de que lo adoctrinaran, ni siquiera tuvo tiempo para seguir adorando al Señor. Pero su decisión fue clave, fue básica. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Esto nos lo confirma la palabra de Dios en Juan 19, 26. Muchos estudiosos sostienen que en ese tiempo que Jesús le dio esa encomienda a Juan, era porque José, el esposo de María, ya había muerto. Esto enseña una gran cosa. Jesús quería asegurar el cuidado de su madre. No se lo encomendó a sus hermanos, se lo encomendó a Juan, el discípulo amado, que se le conoce a ese varón como el apóstol del amor. Pues bien, esto nos enseña también que hoy en estos tiempos
Los hijos no podemos olvidarnos de nuestros padres. No podemos despreocuparnos por ellos. Cristo mismo nos lo enseña. Hay que ocuparnos de nuestros padres, de nuestros progenitores, aquellos que nos trajeron a la vida. En una ocasión yo le preguntaba a un hermano, pues un hermano muy trabajador en las cosas del Señor, un hombre que le gustaba mucho participar, y de una manera accidental, sin querer saberlo, me enteré de que este hombre pues poco se acordaba de su madre. Y una vez dije, voy a preguntarle algo, a ver qué me dice. Y que le digo, oye hermano, ¿tú ayudas a tus padres, especialmente a tu madre? Y que se queda sorprendido el hombre y me dice, ¿por qué me preguntas eso? Pues nada más te lo pregunto porque se me ocurre. ¿Tú ayudas a tu madre? ¿Estás al tanto de su cuidado? ¿Estás seguro de que sus necesidades básicas están siendo sostenidas? Y aquel hombre se quedó muy pensativo y me dice, ¿te dijo algo ella? ¿Te dijo algo ella, verdad? No me ha dicho nada. Pero dime, ¿estás atendiendo a tu madre? Y aquel hombre, pues cristiano, vi como que se avergonzó un poco y no me contestó nada. Pero en esta palabra que el Señor Jesús nos da, nos hace reflexionar y nos hace preguntarnos, ¿estoy atendiendo las necesidades de mis padres? ¿Estoy al tanto de su cuidado? ¿Están enfermos? ¿Padecen hambre? Hoy la iglesia cristiana debe estar atento a esto. En este día en que recordamos la crucifixión de Jesús, el Señor nos hace mucho hincapié en esto. Hijos, cuiden a sus madres. Madres, ahí están sus hijos para que las atiendan. ¿Cómo estás atendiendo a tus padres? Ahí te lo dejo de reflexión. Cuarta palabra. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Así lo dice la palabra de Dios en Mateo 27, 46. ¿Sería acaso que el Padre había abandonado o había desamparado al Hijo? De ninguna manera. Pero recordemos una cosa, nuestro Señor Jesucristo tenía, vamos a decirlo así, dos esencias. Él era 100% Dios y era 100% humano. Cuando mi Señor se echa cuentas el compromiso de salvar a la humanidad, Él sabía que era un compromiso tremendo. Él sabía que lo que iba a padecer. Él sabía que iba a ser sacrificado. Sobre sus hombros pesaba una gran responsabilidad. Pero en la parte humana, recordemos que también se entristecía, se alegraba, se cansaba, se enojaba, etcétera, etcétera. Porque son cualidades de la humanidad de la persona. Y en este caso, mi Señor también era 100% humano. Y cuando él exclama, ¿por qué me has abandonado, Padre? No es que el Padre lo hubiera abandonado, sino que simplemente
el padre callaba. ¿Por qué callaba? Porque el padre también tenía un gran dolor. Que sacrificaran a su único hijo no era cosa de poca importancia. El padre también estaba en agonía, estaba muy dolido porque su hijo estaba padeciendo. Ahora, el padre sabía el compromiso que su hijo tenía y tenía que soportar para que este precio fuera aceptado. Por lo tanto, el padre no es que haya abandonado al hijo, sino simplemente callaba. Es cuando mi Señor exclama esto: ¿por qué me has desamparado? Se dice que cuando exclama esto, el diablo y sus demonios estaban contentos, los aires estaban huyendo de alegría diabólica, porque decían: ahora sí crucificamos a Jesús, ahora sí lo abandonó el Padre, ahora sí acabamos con él, ahora sí el plan de salvación no se llevó a cabo. Lo tenemos en la cruz, está acabado. Por lo tanto, la humanidad seguirá perdiéndose, decían. Y el infierno tragará muchísimas más almas. Chillaban de alegría. Seguimos adelante. Quinta palabra: tengo sed. ¿Por qué el Señor exclamó esta palabra, tengo sed? Se ha investigado mucho acerca de esta expresión que mi Señor hizo y la ciencia ha encontrado que era totalmente correcta, totalmente lógica que Él tuviera sed. ¿Por qué? En primer lugar, su cuerpo había experimentado una sangría terrible. Mucha sangre se había derramado. En su cuerpo totalmente lacerado, destrozado, como dice allá en Isaías, molido. Era una masa sanguinolenta. No es como lo pintan en las películas de Hollywood. Un Cristo en las películas que presentan totalmente peinado, bien maquillado, con su bigote bien recortado. No, mi Cristo presentaba una imagen terrible. Su sangre casi se había agotado en hemorragias. El agua de su cuerpo estaba derramada. A causa de tanto golpe, él sufría de una fiebre altísima. Y todo esto ocasionaba sed, producía sed. Y como dice el canto, todo esto por usted y por mí. Esto es, de una manera sencilla, presentar la crucifixión de Jesús. Tengo sed. Así lo dice la Biblia en Juan 19:28. Después tenemos la sexta palabra: consumado es. Así nos lo confirma Juan 19:30. ¿Qué quiere decir esto, consumado es? Consumado es, podríamos traducirlo como hecho está, se ha terminado, el trabajo se ha agotado, la encomienda ha sido finalizada. ¿Y qué era lo que había sido finalizado? Lo que había sido finalizado era exponer
el plan de salvación a esta humanidad. El hombre no necesitaba más para ser salvo. Ahora tenía a Cristo. El precio se había pagado. Ahora, por gracia, éramos salvos. Y esto no era de nosotros, dice la palabra, pues es un don de Dios. Y nos aclara su palabra, no por obras para que nadie se gloríe. La única manera de ir al cielo es a través de Cristo. Y el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario nos lo confirman. Estaba terminado ya, no hacía falta más. Hoy la gente se confunde y piensa, para ser salvo necesito llevar las tradiciones de cierta religión. Necesito realizar peregrinaciones a tales lados, a tales lugares para alcanzar el cielo. Necesito hacer esto, aquello, bla, bla. No, consumado es. En Cristo está consumado toda la salvación. En Cristo tenemos todo. Y finalmente nos dice la séptima palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya el Señor iba a entregar su espíritu. Ya eran segundos que le quedaban, voy a referirme así. Ya, Padre, ya he cumplido. Ya me despido en este momento. En tus manos pongo mi espíritu, porque la encomienda que me diste ya ha sido finalizada. Ya la he terminado. Qué extraordinario todo esto. Algo que no debemos olvidar. Hoy en estos tiempos, esta humanidad necesita saber esto. Cristo es el Señor. Había un canto que se cantaba antiguamente que decía: completo, completo, completo estoy. En Cristo completo estoy. Porque así es. Los hijos del Señor no necesitan más. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Pablo nos recuerda: no descuidemos esta salvación tan grande que ha sido comprada a precio de sangre, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la misma sangre de Cristo. Alabado sea su santo nombre. Hoy tenemos que meditar mucho acerca de esto. Vamos a hacer una oración y vamos a dirigirnos a nuestro Cristo y a darle gracias porque tomó el lugar que a nosotros nos correspondía estar en esa cruz. Gloria al Señor Jesucristo. Padre, gracias, mi Señor, porque eres maravilloso, por tanto amor que tienes para con la humanidad. Esta humanidad traidora, esta humanidad malagradecida, esta humanidad que no quiere nada contigo, mas sin embargo tus brazos están abiertos y nos buscan, nos anhelan y nos dicen a cada momento: ven a mí, pecador, ven a mí, tráeme tus cargas, yo te voy a ayudar, deposita tus cargas en mí. Gloria al Señor. Oh humanidad,
Cristo es tu Señor. cruz donde murió Cristo es el Señor. No hay nadie más. Pues Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. No fue la religión, fue Cristo. Y la salvación está en Cristo, no en la religión, no en los líderes, sino en Cristo. Gracias, Jesús, por tanto amor. No hay palabras que puedan definir el amor que tienes para con la humanidad. Solamente tu palabra nos dice: de tal manera nos amaste, Señor, que diste a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, amado Señor. Ayúdanos a entender cabalmente este mensaje. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Ayúdanos a saltar los obstáculos que se ponen. Guárdanos, bendice a tu iglesia, Padre. Oh, Santísimo Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estas cosas. Te alabamos, te glorificamos y tenemos la seguridad que tu palabra es fiel y verdadera.